Está precioso este día, martes. 4 de noviembre, hoy día saludamos a los Carlos. Mi padre se llamaba Carlos Knittel. Carlos Mancilla, que es gente de la radio. Carlos Magno, ese gran hombre que comenzó con la historia de Occidente. En fin. Bueno, y algunas cosas realmente terribles. O sea, nosotros normalmente no hablamos de hechos policiales, pero en el caso de Puerto Montt indagan homicidio y un femicidio en La Vara. El sospechoso está detenido. Él sería pareja de la persona que mató. Muy, muy atroz en Puerto Montt. Y lo de Santiago en La Reina, alevosía y premeditación. Fiscalía pidió prisión preventiva para imputados. El cuñado mató a su sobrino. De verdad, son noticias que uno no quisiera ni siquiera leer, pero realmente es espeluznante lo que está ocurriendo ahí. Queda apenas 12 días para las elecciones. Hoy hubo un debate de la Archi y todos los candidatos. Como dice la portada del diario La Segunda, Kass, Matei y Kaiser compiten por quién es más duro y creíble. Supuestamente, según los opinólogos, Evelyn Matei fue la que sacó la mejor puntuación en el debate que hoy día la Archi, que parece que es el último debate antes de las elecciones. Andrea Tercijat, amiga mía, ¿cómo está usted? Muy bien, Hardy, muy bien. Efectivamente, con este sol maravilloso, no hay quien pueda estar de mal humor, ¿cierto? Está calentito además, corre un poquito de brisa, está exquisito. Hoy día que venimos por la costanera de Puerto Montt, es una maravilla, un día precioso, en la mañana no había viento, está limpiecito, hay guardia, la gente lo disfruta, anda en bicicleta, en skate, pololos, parejas, amantes, en fin, todo el mundo por la costanera de Puerto Montt. Está muy Muy lindo. bonito, muy bonito. Y Ya, vieras tú lo que son los amaneceres de Yanquihue, sí, no, precioso, sí. sí, con el sol saliendo entre los volcanes, maravilloso. La pregunta que todos nos hacemos es cómo irá a ser el recorte público, cómo se irá a encontrar las finanzas en el próximo gobierno. Algunos prometen como 6.000 millones, otros 4.000 millones. ¿Afectará o no afectará los proyectos sociales? Bueno, tenemos el contacto vía Zoom, ¿cierto?, a un destacado economista, Gonzalo Sangüesa, que además es el jefe del programa económico de Evelyn Matei. Gonzalo, muchas gracias por este contacto. Hoy día martes 4 de noviembre. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Los estaba escuchando con envidia que ustedes están allá en la zona sur de Chile. Tan lindos esos lugares. Precioso, efectivamente. La verdad, una maravilla. Así que cuando venga para acá, lo esperamos acá en el estudio, pues. Encantado, lo voy a cobrar la palabra. Hoy tiene la misma voz de su hermano, ¿eh? Ah, Exactamente. su hermano, el senador Sangüesa. El senador Sangüesa, sí, Mira. Gustavo. Hoy los dos con G, ¿eh? Gonzalo Sangüesa, mira, antes de meternos el programa mismo del programa económico de Evelyn Matei, ayer un crecimiento, o sea, la actividad económica tuvo una expansión de 3,2, ¿cierto? En el mes de septiembre avanzó un 0,5 respecto de agosto. Como dice la prensa hoy día, economía crece con moderaciones ante las elecciones. Y en medio de estrechez fiscal, ¿cuál es la opinión que tienen de la situación económica? El país nos está cayendo a pedazos, avanzamos con piloto automático, en fin, ¿cuál es tu opinión de la actual situación económica del país? A ver, el país, los últimos 12 años, ha tenido una tasa de crecimiento en torno al 2%. Y lo que estamos viendo es que si uno depura los datos de septiembre, porque uno siempre tiene que aislar el sector minero, que tiene su propia dinámica, y nos quedamos con el 90% de la economía, la velocidad de crecimiento también es 2%. Entonces, estamos en nuestra velocidad de crecimiento, pero sabemos que ese nivel de crecimiento no es suficiente para generar los empleos que el país necesita. El país necesita más empleo y por eso la candidata Evelyn Matei ha planteado como una meta generar 1 millón de empleos, que aparece como una cifra bien desafiante. Pero esto se hizo en el pasado. Cuando ella fue ministro del Trabajo, ese gobierno creó 1 millón de empleos. Entonces, se pudo hacer en el pasado, lo podemos hacer en el futuro. También para resolver los problemas fiscales. Hemos tenido toda una discusión esta última semana sobre los problemas fiscales, ajustes de gastos, más, menos, pero en realidad la solución es crecer más. Si logramos crecer más, se generan más ingresos fiscales y es más fácil resolver los problemas que tiene la gente en Chile. Entonces, el crecimiento está donde está, y tenemos que esperar a marzo al gobierno de Evelyn Matei para poder darle un impulso rápido al crecimiento y a la generación de empleos. Gonzalo, mira, a propósito del millón de empleos, efectivamente los creó cuando fue ministra, ¿cierto?, con el gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero hoy día las cosas, el mundo está cambiando, hoy día hay mayor digitalización, nuestra masa que está saliendo de la escolaridad están con menos capacitación, en fin, ¿cómo en este contexto, este mundo, con las situaciones arancelarias que está aplicando Estados Unidos, en fin, un mundo mucho más inestable, cómo se puede crear 1 millón de empleos? ¿Cómo pueden garantizar la creación de 1 millón de empleos, Gonzalo?
A ver, acordémonos del mundo del 2010. Veníamos de la mayor crisis financiera después del año 29. O sea, ese era el escenario. Veníamos de un gran terremoto. Todo el país estaba en el suelo. Y en ese mundo se pudo reconstruir el país, se pudo crecer. Hoy día es cierto que tenemos problemas, pero tenemos grandes oportunidades. Tenemos energía renovable en el norte, en el centro, en el sur de Chile, a precios bajísimos. Solamente tenemos que generar la infraestructura para traer esa energía a los lugares donde se necesita. Tenemos el cobre sobre $5. ¿Ustedes se acordarán cuando el cobre estaba en 80 centavos? Sí, pues yo siempre lo recuerdo, en la época de Frei Ruiz Tagle estaba a 0,75 centavos, ¿te acuerdas? Sí, pues. Entonces, hoy día hablamos de un cobre sobre $5. Entonces, en cualquier sector que uno mire, ustedes en la zona de la salmonicultura, las oportunidades son enormes. Entonces, sí, hay problemas, efectivamente, hay guerra lanceral y todo, pero las oportunidades que tiene Chile son enormes. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a crear 1 millón de empleos? Primero, dándole libertad a las mujeres. Cada mujer que trabaja aporta al crecimiento de Chile. ¿Y cómo le vamos a dar libertad a las mujeres? Primero, sala cuna universal, para que puedan dejar sus guaguas, o jardines infantiles, colegios más seguros, de tal manera que esas mujeres puedan salir a trabajar y tengan la tranquilidad que sus hijos están bien cuidados. Pero también nos dimos cuenta de que hay más personas mayores que niños en Chile. Entonces, un problema que tienen las mujeres es que tienen que cuidar a sus adultos mayores. Si tenemos una buena red de cuidadores y cuidadoras, también le vamos a dar más libertad a las mujeres para que puedan trabajar. Y por último, cuando se incorporen al mundo laboral formal, vamos a tener un subsidio de 200.000 pesos mensuales durante 6 meses, de tal manera de que puedan hacer la transición de ser jefas de hogar, muchas de ellas, a incorporarse al mundo laboral. Entonces, son con distintas medidas que tienen que ir encadenadas que uno puede generar ese 1.000.000 de empleos. Uh-huh. Gonzalo, y siguiendo con el tema de las mujeres, que es algo que la verdad es que interesa muchísimo, ¿qué pasa con la flexibilidad laboral? Porque nosotros desde, no sé, hace 40 años atrás nos asombramos cuando alguien iba a Estados Unidos, ¿cierto? Y decía, oye, yo tengo 2, 3 pegas, trabajo en lo que quiero y puedo sobrevivir. Acá eso no se puede hacer, porque acá no hay un trabajo formal, súper estricto, ¿cierto? Con leyes laborales que a veces son bien leoninas para los empleadores. La verdad es que una mujer que quiere trabajar solo de noche, solo las tardes, solo los fines de semana, no lo puede hacer, no encuentra un trabajo decente. Mira, muy buena pregunta. Nosotros tenemos en el programa una cosa que llamamos adaptabilidad laboral. Uh-huh. Por ejemplo, tú en Chile tienes que trabajar jornada continua y a lo mejor tú podrías trabajar unas horas en la mañana y unas horas en la tarde. Claro. Entonces, algo que era, o sea, leyes que fueron para proteger a los trabajadores, en el mundo moderno los terminan perjudicando. Uh-huh. Entonces, lo que necesitamos es más adaptabilidad, de tal manera que sobre todo las mujeres y los jóvenes puedan adaptar sus jornadas a lo que ellos tienen disponible para participar en el mundo del trabajo, pero las empresas también hoy día son mucho más flexibles. En el mundo moderno hay mucha flexibilidad para trabajar y por lo tanto tenemos que adaptar este código laboral muy rígido, pensado en los trabajos del siglo pasado, uh-huh, a los trabajos del futuro y sobre todo permitir a 3 grupos que necesitan mucha adaptabilidad: los jóvenes, el desempleo muy alto, las mujeres y los adultos mayores. Porque la gente está viviendo mucho más años. Y hoy día gente que antes perfectamente, no sé, tú nos decías, mira, ya no puede trabajar por su condición física, hoy día están perfectos, mental y físicamente. Entonces, tenemos que tener un código laboral más adaptado a esa realidad. Y de esa forma, cuando uno dice, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a generar 1.000.000 de empleo? Bueno, ahí voy generando más empleo. Entonces, la adaptabilidad es un tema clave y lo tenemos considerado en el programa. Estamos conversando con Gonzalo Sangüesa, economista responsable del programa económico de la candidata Evelyn Matei. Gonzalo, mira, hay un temazo, se lo han planteado distintos candidatos, que hay que hacer un recorte fiscal, un ajuste fiscal. Ustedes están hablando de que hay que ajustar 2.000 millones de dólares en un año. ¿Cómo lo piensan hacer? ¿Afecta eso, por ejemplo, las políticas sociales? ¿Afecta eso las PGU? ¿Afecta, digamos, tantas políticas públicas en Chile se han implementado en los últimos años? A ver, la candidata Evelyn Matei estuvo muchos años en el Congreso, participó muchos años en la Comisión de Presupuesto, así que conoce el presupuesto como nadie. Sabe perfectamente dónde se puede recortar y dónde no. Y además fue alcaldesa, y una alcaldesa es como un pequeño país, uh-huh, y ella logró bajar los gastos. No se puede bajar las políticas sociales, no se puede bajar la PGU. Ese es un avance que tuvo el país, de que nuestros adultos mayores mejoraran sus condiciones de vida.
No se puede bajar el gasto en salud. Vemos lo que son las listas de espera. Nosotros tenemos un compromiso, por ejemplo, de eliminar rápidamente las listas de espera en cáncer. Entonces, tenemos que tener mejor gestión del Estado, que el dinero que se está gastando mal se gaste bien. Y ese es nuestro compromiso. Vamos a reducir todo lo que es gastos, digamos, poco austeros, como son muchas horas extras, muchos viáticos, los abusos que hay con esto de las licencias médicas. Vamos a bajar todo eso y nosotros decimos todo eso son 2.000 millones de dólares. ¿Para qué los vamos a bajar? Porque esto es lo importante, para gastarlos bien. ¿En qué? En seguridad. La principal preocupación de la gente es seguridad. Si queremos más carabineros, eso es más gasto. Si queremos mejores cárceles y más cárceles para que los detenidos realmente no vuelvan a delinquir, eso es más gasto. Si necesitamos drones y aviones no tripulados para controlar la frontera, eso es más gasto. Entonces, vamos a reducir el gasto. ¿Para qué? Para gastarlo, esa reducción, en lo que la gente realmente está demandando. Tenemos un plan de seguridad muy detallado. Vamos a hacer una inversión de 2.500 millones de dólares. Es un número muy grande, yo sé, pero son como 10 hospitales de alta, ¿no es cierto?, de los más sofisticados. Y esos recursos los vamos a invertir principalmente en tecnología, de tal manera de tener un mejor control de la seguridad. Porque la seguridad no solamente en la frontera. Cuando yo me junto con las organizaciones sociales, que me he juntado mucho con los sindicatos, me dicen, mi problema de seguridad es tomar el transporte en la mañana, salir de mi casa oscuro y llegar al bus y que no me pase nada, ¿no es cierto? Y después en la noche de nuevo. Mi problema de seguridad es que cuando salen mis hijos en la noche, vuelvan y yo no tenga que estar intranquilo. Hay una inseguridad cotidiana que tienen las familias, los hogares, y para resolver eso, por ejemplo, necesitamos instalar más cámaras de última tecnología que tengan reconocimiento facial, mejor coordinación. Ustedes ven que cuando uno llama a Carabineros se demora media hora. No puede ser, eso tiene que ser un sistema mucho más integrado. Bueno, todo eso está desarrollado, toda esa tecnología hoy día existe, pero hay que hacer las inversiones y hay que tener la voluntad de hacer eso. Entonces, cuando hablamos de reducir el gasto, tiene que ver con la plata que se gasta mal hoy día, gastarla bien, en lo que los chilenos necesitan. Gonzalo, mire, yo creo que siempre en todos los programas, en todos los gobiernos, como que la clase media siempre queda un poquito ahí entre Tongo y los vilos. Mira, leyendo la prensa hoy día dice que en el caso de la electricidad, que en Chile es cara, el precio de la electricidad en Chile es el segundo más caro de América Latina, la electricidad. Por otro lado, los remedios en Chile deben ser los más caros de América Latina también. Un pensionado que recibe una PGU de ¿cuánto? 224.000 pesos puede gastar perfectamente 70, 80.000 pesos en remedio. ¿Cómo abordar esos dos temas que afectan al corazón, al alma de nuestros pensionados, nuestra clase media, Gonzalo Sangüesa? A ver, tú mencionaste los remedios. Nosotros, primero para los adultos mayores, vamos a tener una PGU de cuidados, que es que en vez, la PGU para los mayores de 75 años va a llegar el próximo año, a mitad del próximo año, 250.000 pesos. Nosotros, para aquellos adultos mayores que tengan incapacidad severa o dependencia severa, vamos a llevar esa PGU, efectivamente, a 300.000 pesos. Entonces, les vamos a aumentar a aquellos que tienen problemas, ¿no es cierto?, para ser autovalentes. Y también vamos a aumentar el subsidio que se le da un subsidio a las cuidadoras que hoy día son del orden de 30.000 pesos, sí, llevarlo a 100.000 pesos, porque hay muchas jefes de hogar, muchas mujeres que se quedan cuidando a sus adultos mayores y hay que reconocerles ese trabajo. Específicamente respecto a los remedios, este es un tema que conocemos muy bien en el comando porque tenemos a la doctora Daza a cargo de todo el tema de salud y Chile es de los países donde más gasta las personas, lo que se llama gasto de bolsillo, el gasto que uno hace más allá de lo que uno haga la guisar, el gasto de bolsillo. Somos de los países que más gasta en salud. Entonces vamos a tener un seguro para los remedios más frecuentes, que hoy día no los cubre los sistemas de salud. Y entonces vamos a tener un seguro para los remedios. O sea, el Estado nos va a proveer de los remedios y también para los adultos mayores vamos a tener un sistema de llevarle sus remedios a su casa. Entonces tenemos en el programa todo un tema relacionado con los remedios de tal manera de que bajarle el costo a las familias del acceso a remedios. Porque para algunas enfermedades esto está en los sistemas de seguridad social hoy día, pero hay otros que no están cubiertos, los vamos a cubrir. Y el tema de la electricidad, mira, en el norte, literalmente, por ejemplo, se bota la electricidad durante el día, ¿no es cierto? Estamos generando mucha electricidad y no hay cómo transportarla. Porque hacer una línea de transmisión en Chile, del norte al centro, al sur, puede demorar 10 años.
En países como Brasil, que tienen altos estándares también ambientales y que tienen el Amazonas, ellos se demoran 2 años. Entonces, vamos a ir por la permisología, a resolver ese problema que tenemos hoy en el país de que no se pueden hacer obras de inversión importantes para las personas. Y después están lo que se llama la distribución, porque la energía se genera, se transporta y después llega a la ciudad y hay que distribuirla. Y también ahí tenemos que hacer inversiones, porque nosotros tenemos energías renovables cuyo costo es muy bajo, casi cero en algunos momentos. ¿Y cómo vamos a tener una energía tan cara? La única forma es que hagamos las inversiones. Las empresas están dispuestas a hacer las inversiones, pero dicen, mira, nos vamos a demorar 10 años en la permisología. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una oficina en la presidencia. En la presidencia van a haber 2 oficinas que dependen directamente de la presidenta. Una para todo el tema de seguridad y la segunda para el tema de los permisos. De tal manera de que uno pueda rápidamente entrar a cualquier ministerio y resolver un tema si ahí es donde está el permiso parado, digamos, y acelerar ese proceso. Si logramos eso, vamos a bajar el costo de la energía en Chile, porque fuentes de energía barata, primera vez en la historia que tenemos, que son las energías renovables. Sí, Gonzalo, estamos hablando con Gonzalo Sangüesa, el jefe programático del tema económico de la candidata Evelyn Matei. Esta mañana en el debate de la Archi, la candidata Evelyn Matei se refirió, a propósito de una pregunta que le hizo un periodista, ¿cierto?, justamente a la región de los lagos, y hablando de permisología, ¿no?, a esta cantidad enorme de lugares protegidos que la nueva ley de los SVAP, de los servicios, ¿cierto?, ambientales, quieren en el fondo restringir. Y la verdad es que me gusta escucharla porque en el fondo es como en la región de los lagos y obviamente también de aquí para abajo, para el sur, pasa esto. ¿Cómo van a resolver eso? En el fondo el ordenamiento territorial, ¿han conversado con los gremios? Cuéntanos un poco, porfa. Bueno, la candidata estuvo en la región. Así es. En el seminario del Salmón, y hizo una gran presentación y habló de la ley Lasquense, ¿no es cierto?, y también de esto de las áreas protegidas, porque efectivamente hay ciertos bienes públicos que todos estamos de acuerdo en proteger, pero eso tiene que convivir con el desarrollo de las personas en los territorios. Entonces no podemos, con una ley como la Lasquense, ¿no es cierto?, congelar todos los permisos durante un periodo de tiempo hasta que se resuelva eso y inmovilizar toda una región, porque eso genera pobreza. Eso genera pobreza al final. Y eso es un drama para las familias que lo viven. Entonces, lo que ella ha dicho es que vamos a reformular todas las leyes que haya que formular o vamos a mejorar mucho de los reglamentos, porque lo que ha pasado es que tenemos las leyes, pero en los reglamentos y en las guías se exceden de lo que dice la ley. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar todas esas guías y esos reglamentos, que eso es algo básicamente administrativo, lo podemos hacer muy rápido, y cuando tengamos que ir a reformular las leyes, las vamos a reformular. De tal manera de hacer compatible la protección del medio ambiente con el desarrollo humano. Y pasemos a otro punto, la gobernabilidad. ¿Qué significa también para ustedes, para los equipos, tener, compartir el comando, ¿cierto?, con otras miradas? Porque pucha que es importante llegar a acuerdos también para poder conseguir estos cambios en la legislación. Usted es un economista súper reconocido, ¿cierto? Y ha habido mucha gente que se está sumando ahora a la campaña de Evelyn Matei, gente de centro izquierda incluso, que perteneció a gobiernos de la Concertación. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo reciben ese apoyo? Sí, mira, yo siempre me acuerdo de Margaret Thatcher, porque ella decía que un acuerdo en política era algo al que nadie le gusta, pero que nadie está dispuesto a rechazar. Y gobernar se trata de eso. Al final uno tiene que llegar a acuerdos en que no tiene todo lo que uno quiere, pero suficientemente bueno para que el país siga avanzando. Y lo que tiene Evelyn Matei es ese liderazgo, porque ella ha estado en todos los frentes, estuvo en el Congreso, estuvo en la alcaldía, estuvo en el gobierno, estuvo de profesor en un colegio. Entonces ella tiene la experiencia de que si uno quiere avanzar en un país, hay que llegar a acuerdos. Y armó una coalición amplia donde yo estoy trabajando con gente que siempre fuimos oposición. Estos últimos 25 años hemos estado siempre discutiendo de un lado ellos y del otro lado yo, digamos. Pero Evelyn Matei nos convocó a mirar un Chile de largo plazo. Si uno piensa, llevamos 15 años y vamos de derecha a izquierda, y estamos básicamente estancados.
Entonces, ella la invitación es, levantemos la mirada, tengamos un proyecto país de mediano plazo, y eso lo tenemos que hacer entre todos, llegando a acuerdos. Y ella es una gran líder y ha sido capaz de, en toda su vida, ha demostrado que tiene mucha firmeza, tiene mucha convicción en su pensamiento, en su planteamiento, pero es capaz de llegar a acuerdos. Y si uno quiere que el país avance, hay que llegar a acuerdos. Porque podemos hacer muchas cosas desde el Ejecutivo, desde la Administración, pero si queremos cambios permanentes, duraderos, necesariamente vamos a necesitar pasar por el Congreso y vamos a necesitar apoyos masivos para que esos cambios perduren en el tiempo. Por ejemplo, se requiere cambiar muchas leyes todavía en materia de seguridad para seguir avanzando en eso. Y eso va a tener que ser con mucho apoyo, porque si no, no vamos a aprobar esas leyes. Gonzalo Sangüesa, estamos conversando con Gonzalo Sangüesa, que es encargado económico del programa de Evelyn Matei. Mira, el jefe de campaña de muchos años de Angela Merkel, Klaus Schüller, dijo, creo que en una entrevista tiempo atrás, dijo que en general los electores no ven los programas, no saben los programas. Y lo que importa es que los candidatos digan 2 o 3 ideas fuertes y las repitan, digamos, la repitan. Porque de repente le da la impresión que el equipo de Evelyn Matei es probable el equipo como más sólido, más solvente, en fin, distintas áreas. Pero ¿cuál sería como la idea fuerza de eventualmente de un gobierno de Evelyn Matei, Gonzalo Sangüesa? Hay dos cosas. Uno, seguridad. La principal preocupación de todo el mundo es la seguridad. Y por lo tanto hay un eje en seguridad muy grande y como te dije yo, vamos a hacer la inversión más grande de la historia y tenemos muy detallado en qué vamos a invertir. Y ella ha dicho que va a partir su gobierno el día 1 en Arica. Así es. Y lo segundo es crear 1 millón de empleos. La gente necesita trabajo en Chile. Las mujeres necesitan esa libertad que les da el trabajo. Entonces nosotros tenemos que generar oportunidades de trabajo y generar las condiciones para que las mujeres puedan salir al mundo laboral. Como te decía, con sala cuna universal, con una red de cuidado para los adultos mayores y con un subsidio que le permita hacer la transición del hogar trabajo. Entonces, seguridad y trabajo son los 2 grandes ejes de la campaña. Ok. Sí. Andrea. Nos queda poquito tiempo, pero en un debate o en una entrevista hace unos días atrás, Evelyn Matei también se refirió al tema de los centros ya no se llaman centros de menores, ¿cierto? Pero tratar de que aquellos niños que están bajo la protección del Estado tengan más familias de acogida. Me encantó eso, la verdad, aquí yo transmito harto con ese tema. Creo que no sabemos cuáles han sido los efectos que pudo haber producido la pandemia, con muchas familias que estuvieron encerradas, muchas veces, y esto me hago yo responsable de lo que estoy diciendo, con papás de repente alcoholizados, los niños no iban al colegio, nadie los vio, nadie sabe lo que pasó, intrahogar, además con plata, ¿cierto? Qué sé yo, estaba los IFE y toda la cosa. El tema de infancia, ya usted se refirió a la sala cuna, a que las mamás salgan a trabajar, pero ¿qué se viene para infancia? Porque es algo que no está funcionando. El sistema Mejor Niñez tampoco está funcionando realmente como hubiésemos querido. Sí, efectivamente se han hecho reformas y el famoso Sename, pero el sistema no está funcionando bien y nosotros tenemos que... Y me gusta tu pregunta porque demuestra lo complejo que es resolver los problemas en el Estado, porque son problemas complejos, son problemas multidisciplinarios, son problemas que requieren muchos recursos. Si un niño sano, sin mayores problemas, requiere mucha atención y mucho cuidado, más aún, ¿no es cierto? Niños que han tenido problemas desde muy chicos en su vida. Y eso es un trabajo muy interdisciplinario. Cuando yo decía que esta discusión de bajar el gasto fiscal y bajar el gasto público, tiene que ver con que plata que se gasta mal, gastémosla bien. Sí. Porque metodologías de cómo resolver ese problema existen en los países desarrollados. Hay países más avanzados y es un proceso mucho menos dependiente del Estado, más dependiente de familias que reciban a estos niños, pero eso todo requiere un trabajo muy multidisciplinario y requiere muchos recursos. Pero yo creo que esa, por ejemplo, es plata bien invertida. Entonces nosotros tenemos que terminar con los programas y con los abusos que hay en el Estado y gastar los recursos en ese tipo de programas. Y un tema muy importante es la educación. La candidata Evelyn Matei fue profesora en un colegio vulnerable. Ella conoce la realidad de la educación. Y ella se sorprendió de que los niños no aprenden a leer en primero básico. Entonces, ponernos metas simples y pongamos los recursos para poder alcanzar esas metas. Porque esos niños que se quedan atrás, bueno, tenemos que darle un trato especial.
Pero si no nos preocupamos en ese momento de nivelarlos, entonces después es muy difícil. Y lo mismo pasa con matemáticas, lo mismo pasa con los niños que no van al colegio. O sea, tenemos una gran cantidad de niños, como decías tú, que no volvieron. Bueno, tenemos que preocuparnos. ¿Dónde están? ¿Por qué no vuelven? Hacer un trabajo bien micro, como llamamos, porque bien focalizado, pero en eso tenemos que gastar los recursos del Estado. Por eso para nosotros la austeridad en el gasto fiscal, rebajar todo el gasto que se pueda para poder focalizar el gasto en estas cosas que realmente le van a cambiar la cara a Chile. Sí, Nosotros todo lo que hacemos tiene mucho que ver con los próximos 4 o 5 años. Pero si pensamos en el largo plazo de este país, es la educación. Así es. Es la educación y son los niños. A propósito, ayer en la segunda salía el sueldo de los principales ejecutivos de empresas públicas chilenas, algunos sueldos realmente descuadrados. Gonzalo Sangüesa, que tenga una buena tarde, muchísimas gracias por este contacto. Hoy día aquí 4 de noviembre, este año 2025, en el Expreso de la Tarde. Muchas gracias y éxito, Gonzalo. ¿Ah? No, gracias a ustedes, ya nos da la invitación. ¿Eh? Sí. De todas maneras, muchas gracias. Son las 16:28, al regreso algunos temitas locales, ¿cierto? Algunos temas internacionales. Me encanta cómo está el día. Hay un sol, pero a lo largo Podríamos y hacer ancho. programa afuera de repente, ¿eh? Sí, podríamos instalar afuera, no sé, ser medio complicado ahí, pero... ya, estaría Sí, bien. con un juguito de piña. ¿Se acuerdan? A propósito, mira, me encantaría un programa en el cual estemos, ponte tú, en el centro, En una la terraza. plaza, y que sea de vidrio. Claro. En Nueva York, ahí en el Times Square, en el, sí, hay, no sé qué canal de televisión tiene ahí como, la gente va a saber, nos funaría, ahí sí que nos funarían, pues, ¿eh? No, pues Oye, aquí está quizás la Andrea, no, aquí está el no Níger. sacarían fotos, no, Puede ser. nos esperarían afuera para pedirnos autógrafo. No tanto. ¿Y cómo No, sabí? no Una tanto. foto, autógrafo ya no, ya nadie. ¿Quién anda con un cuaderno para que le firme algo? ¿Ah? Una Sí, selfie. hoy día selfie, ya. Selfie, efectivamente. 16 con 30, con 18 grados de temperatura, con 17 están en el Castro, 16 en Ancud, 19 en Osorno y 18 en la Cuenca del Lago Yanquihue. Vamos y volvemos. En el Expreso de la Tarde hacemos una pausa y ya estamos de vuelta.